Hoy la enseñanza es paso a paso por el Antiguo Testamento. Aún seguimos en el Antiguo Testamento, la enseñanza. La enseñanza de hoy es los libros de Jeremías y Lamentaciones. Vamos a comenzar aquí. Dice Jeremías fue hijo de Hilcías, un sacerdote que vivía en Anatot. Eso viene en Jeremías 1:1, donde comienza el libro de Jeremías. El nombre Jeremías significa Jehová exalta. Ejerció su ministerio profético durante un periodo grande de apostasía y de agonía política en Israel. Profetizó por más de 40 años durante los reinados de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Empezó su ministerio en el 13º año del reinado de Josías, es decir, alrededor del año de 627 antes de Cristo, y continuó hasta después de la caída de Jerusalén en 587 antes de Cristo. Dice la fecha de composición. Sabemos que el material básico del libro de Jeremías es de Jeremías. Sin embargo, no es posible determinar la fecha de su escritura final, después de que el rey Joacim añadió nuevo material cuando dictó el libro por segunda vez. Al parecer, más tarde hubo otra edición del libro para incluir eventos y profecías que vinieron después. Nosotros cuando leemos la Biblia y vemos, por ejemplo, el libro de Jeremías, lo primero que nos viene a la mente, Jeremías, Isaías, los profetas, decimos, no, pues él lo escribió, él fue el que lo damos por hecho, pero cuando empezamos a ir a la historia, a conocer la historia de la palabra de Dios, cómo fue escrita, pues nos vamos dando cuenta de cómo fue. Aquí dice que el rey Joacim añadió nuevo material, ya habían hecho el libro y él añadió nuevo material, como donde iban pasando más cosas. El libro de Lamentaciones dice, tradicionalmente se ha afirmado que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, y hay varias razones para esta opinión. Por un lado, vienen en segunda de Crónicas 35:25, dice que Jeremías escribió una lamentación por la muerte del rey Josías y que este poema estaba incluido en el libro de Lamentos. Se piensa entonces que esa es la referencia en el libro que nosotros conocemos como Lamentaciones. Por otro lado, Lamentaciones se refiere a la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió precisamente en la época en que vivió Jeremías. Lamentaciones parece haber sido escrito poco después de la destrucción de Jerusalén. Lo que vemos aquí, que es algo muy raro, que haya habido un rey bueno para que Jeremías se haya lamentado la muerte del rey Josías, que fue un buen rey. Dice que Jeremías estuvo apoyando, que le agradó la forma en que trabajaba el rey Josías, y si él aparte el profeta se lamentó de la muerte, quiere decir que era un buen rey, que seguía la ley del Señor, la ley de Dios. Dice, trasfondo histórico. Para entender el libro de Jeremías es preciso entender el trasfondo histórico de la época. Se trata básicamente de los años de decadencia y caída del reino del sur y de la destrucción de Jerusalén. Dos eventos históricos de mucha importancia ocurrieron durante el ministerio de Jeremías. El primero fue la reforma de Josías en 621 a.C. El reino del sur, dice el reino del sur. En el reino del sur, como nos da en la enseñanza que nos da nuestro pastor Eduardo cuando le toca, él sí sabe muy bien cuál es el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur solamente había dos tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad? Y ahí fue donde le tocó a Jeremías dar la palabra de Dios, las órdenes del Señor que pues el pueblo en terquedad nunca quiso escuchar. Y ya para ese tiempo ya el reino del norte ya se lo habían llevado. Ya estaba en cautividad, nada más quedaban ellos. En esto dice, dos eventos históricos de mucha importancia ocurrieron durante el ministerio de Jeremías. El primero fue la reforma de Josías en 621 a.C. La reforma del rey Josías viene en 2 Reyes 23, ahí dice que leyó el libro de la ley
y varias de las cosas que él hizo, porque estaban arreglando el templo y se encontraron el libro de la ley. Y él lo leyó al pueblo y se quitó todas las imágenes, estatuas de idólatras y sacerdotes corruptos. El rey Josías. Dice, Manasés había sido rey anteriormente y se había esforzado por implantar en Israel la religión asiria y las prácticas paganas. Volvió a edificar los altares a Baal y colocó imágenes de dioses paganos en el mismo atrio del templo. Hizo pasar a su hijo por fuego, instituyó encantadores y adivinos y estableció muchas otras prácticas paganas. Eso viene en Segunda de Reyes 21, del 1 al 18. Fue un periodo de gran decadencia espiritual en Israel cuando Josías subió al trono. Procuró restaurar la adoración a Jehová, el rey Josías. Durante la reparación del templo, los trabajadores encontraron el libro de la ley, el cual sirvió como base para la reforma religiosa de Josías. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy que en la iglesia tradicional, donde íbamos nosotros antes, se hacían muchas cosas, hay imágenes idólatras, hay muchas cosas que son inventos del hombre, son cosas que no vienen de parte de Dios. Y cuando nosotros encontramos ese libro de la ley que se encontró Josías, que es nos damos cuenta de toda esa mentira y empezamos a tumbar todas esas imágenes, todas esas estatuas. Nosotros no vamos y quebramos estatuas, pero en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra alma las empezamos a quitar. Las quitamos del templo, que ahora el templo del Señor somos nosotros. Ese templo que debemos de limpiar en nuestra alma y nuestra mente, que eso ya no sea lo que a quien adoremos nosotros, sino al Dios verdadero, como hizo el rey Josías, que él se entregó al Señor, siguió su ley y limpió de toda esa mentira que había en el templo, de todo lo que había ahí. Dice que se encontraron en ese libro, y al parecer Jeremías apoyó al principio y con entusiasmo las reformas que Josías trataba de hacer. El idealismo de Jeremías quedó trunco abruptamente cuando Josías murió en la batalla de Megiddo, a luchar contra Necao de Egipto. Apenas andaba haciendo limpieza y no duró mucho. En una guerra terminó ahí, pero aquí también nos habla que Jeremías lo apoyó con entusiasmo, un profeta del Señor, o sea que ese rey sí venía a hacer de parte de Dios las cosas como a Dios le agradaba. Y si nosotros vemos que en la casa del Señor se hacen cosas de parte de Dios, también nosotros debemos apoyar. Nosotros ya tenemos un pensamiento diferente cuando leímos ese libro, la ley de Dios, nos motiva a ayudar a quienes están haciendo las cosas como Dios las quiere. Nosotros también debemos apoyar, por ejemplo, en la iglesia, en lo que es necesario, cuando se dan enseñanzas o lo que se haga en una actividad en la casa del Señor. En todas las actividades es de apoyar. Aquí dice que Jeremías apoyó con entusiasmo las reformas de Josías, del rey que estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si a este lugar, esta casa donde nosotros venimos a adorar al Señor, a seguir su camino, nosotros debemos apoyar a quien esté haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a leer en Jeremías el capítulo 2, el versículo 14 al 19, vamos a leer. Capítulo 2, versículo 14 al 19. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará
y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En base a lo que hemos leído con calma, ahí en nuestras Biblias, voy a hacer unas preguntas para que me ayuden con la respuesta. A las que estuvieran atentos o lo pueden volver a leer ahí en su Biblia. Dice, la primera pregunta dice, ¿cuál era la situación política de Israel cuando Jeremías predicó estas palabras? Inciso A, disfrutaba de gran libertad. Inciso B, libraba una guerra civil interna. Inciso C, había caído bajo dominación extranjera. Inciso C. Ay. Bueno, aquí ya me respondieron. A ver si allá en casita, nuestros hermanos tienen ahí la respuesta. Bueno. Bueno, pues dice, la pregunta es, ¿cuál era la situación política de Israel cuando Jeremías predicó estas palabras? Nuestra hermana Alicia ya le atinó aquí también. Es el inciso C, dice, había caído bajo dominación extranjera. Muy bien, la pregunta número 2, en base a lo que leímos. ¿Qué razones indicó Jeremías para que Israel hubiera caído como vasallo de otra nación? Se había olvidado, inciso A, se había olvidado del Dios verdadero. Inciso B, había tomado decisiones políticas desacertadas. Inciso C, tenían un ejército demasiado débil. Ahora sí no voy a decir. Bueno, aquí ya me respondieron. Nuestra hermanita Lupita Esquivel también la tenía la pregunta anterior. Nuestro hermano Lupito también. Gloria a Dios. La segunda la voy a repetir. ¿Qué razones indicó Jeremías para que Israel hubiera caído como vasallo de otra nación? Inciso A, se había olvidado el Dios verdadero. Inciso B, había tomado decisiones políticas desacertadas. Inciso C, tenía un ejército demasiado débil. Nos esperamos tantito a ver si nos responden allá nuestros hermanos en lo que llega el internet. ¿Aquí ya respondieron? No les escuché. Aquí sí sabe. Bueno. Bueno, la respuesta es el inciso A. Las razones que indicó Jeremías para que Israel hubiera caído como vasallo de otra nación, es la A. Se había olvidado del Dios verdadero. Eso es lo más importante, no olvidarnos del Dios verdadero, para que no volvamos a ser prisioneros de las mentiras de Satanás. Solamente creyendo en el Dios verdadero podemos ser libres de la mentira de Satanás y que no podamos caer cautivos otra vez. Nuestra hermana Lupita Esquivel, muy bien, es del inciso A. Vamos a ir a la tercera pregunta. Dice, ¿a cuáles naciones intentaba Israel pedir ayuda? ¿A cuáles naciones? La A los filisteos y a los amorreos. La B, a Egipto y Persia. C, a Egipto y a Siria. Aquí ya me contestaron lo que contienen las naranjas, la vitamina que contienen las naranjas. No se las voy a soplar así completamente, pero sí voy a ver poquito. La vitamina que contienen las naranjas, ya me contestaron aquí.
¿A cuáles naciones intentaba Israel pedir ayuda? A. A los filisteos y los amorreos. B. A Egipto y Persia. Y C. A Egipto y Siria. Nuestra hermana Lupita Esquivel sí sabe de vitaminas, la hermana Alicia también, nuestro hermano Pepe Limón y nuestro hermano Lupito también, gloria a Dios. Y aquí también es el inciso C, a Egipto y a Siria. Muy bien. Correcto. Continuamos en la pregunta número 4. ¿Qué quiere decir la frase beber agua en este pasaje? ¿Qué quiere decir la frase beber agua en este pasaje? Inciso A, construir un acueducto. Inciso B, hacer una alianza buscando ayuda. E inciso C, irse de vacaciones a esos lugares. Nuestra hermana Elsa Martínez también, Egipto y Asiria. Muy bien, inciso C. Muy bien. Bueno, la número 4. ¿Qué quiere decir la frase beber agua? Construir un acueducto, hacer una alianza buscando ayuda o irse de vacaciones a esos lugares. Muy bien. Nuestro hermano Lupito ya le atinó. Esa vitamina no sé qué la contiene, pero ya le atinó. Y aquí también ya me respondiera. Nuestra hermana Alicia también, nuestra hermana Elsa Martínez también, nuestra hermana Lupita Esquivel y nuestro hermano Pepe Limón, todos correctos. Muy estudiados andan hoy, sí, con mucha atención. Muy buenos alumnos. El segundo evento histórico desatado fue el surgimiento de Babilonia como potencia dominante en 612 a.C. Los babilonios derrotaron a Siria después de la muerte de Josías de Judá en 609 a.C. Subió al trono Joacim. Cuando Joacim se alió con Egipto en contra de Babilonia, los babilonios sitiaron Jerusalén y amenazaron destruirla en 598 a.C. Durante el asedio murió Joacim y subió al trono Joaquín, su hijo. Joaquín de inmediato se rindió. La acción salvó la ciudad, pero Joaquín y muchos de los habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y le supieron hacer según lo que el Señor mandó. Sedequías, otro de los hijos de Josías, subió al trono entonces. Reinó por 11 años. Cuando decidió aliarse con Egipto, Nabucodonosor atacó Jerusalén, destruyó el templo y derribó las murallas de la ciudad en el año 587 a.C. Fíjense, todo el pueblo de Israel salió de Egipto, pero después de haber salido, muchos años después, fue aliado. También precisamente cuando los acogió Egipto, fue para ayudarlos por el hambre, para que ya no pasara hambre Jacob y sus hijos. Y más adelante Israel se alió con Egipto, como también José y María se fueron a Egipto cuando los estaban buscando. Se habla mucho de que Egipto después los ayudó. Fueron después aliados. Durante todos estos años, Jeremías había persistido en su ministerio de amonestar a Judá por sus pecados y en llamar al pueblo al arrepentimiento. Su consejo, según la palabra que había recibido de Dios, era que se sometieran a la dominación de Babilonia, para que la nación no fuera destruida. Por este consejo se le acusó de traidor, mucha gente quería matarlo. Pobre. Después de la destrucción de Jerusalén, los babilonios le ofrecieron llevarlo a Babilonia y tratarlo bien, pero Jeremías prefirió quedarse en Palestina, junto con la gente pobre y los desheredados que fueron dejados en la tierra. Gedalías fue designado gobernador y no mucho tiempo después fue asesinado. El pueblo tuvo miedo de la venganza de los babilonios y consideraron ir a refugiarse a Egipto. Ahí van a Egipto otra vez. Vamos a leer en el capítulo 42 del libro de Jeremías. Capítulo 42.
del 1 al 18. 42 del 1 al 18. Cuando ya lo tengan me indican con un amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Mensaje de Joanán. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. El remanente que había quedado, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no lo hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. En bonitas palabras, obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Nosotros estando en obediencia al Señor, pues nos tienes que ir bien. Aunque en veces parezca que se está tardando mucho, pero nos va a ir bien. Como ya nos está yendo bien porque ya cambiamos nuestro camino. Principalmente con eso ya nos está yendo bien porque ya tenemos un camino trazado y vamos sobre eso. Antes íbamos así y luego nos damos para atrás y luego para arriba y luego para abajo. O nos íbamos resbalando para atrás, como dicen. Pero hoy tenemos un camino en obediencia a Dios. Dice en el versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Las palabras de nuestro Dios amoroso. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis y vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar, dice el Señor. Vamos a leer también el capítulo 43, ahí enseguida, del 1 al 8. Dice así en nombre del Señor, dice: la emigración a Egipto. Por lo que se ven, no hicieron caso. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de
Osaías y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Aquí no tenemos poquito, me lleva el pensamiento del Señor que muchas veces el Señor nos habla que hagamos una cosa o que esperemos el momento, y a nosotros se nos hace como que se está tardando mucho, como que se me hace que no es cierto, esto no me va a servir a mí, pero el Señor sabemos que hace cosas increíbles, que aparentemente cuando nosotros hemos venido al Señor sabemos que todo lo de Él es increíble, es algo muy diferente. En el mundo, cuando alguien te decía: ve a tal lugar, mira, te voy a dar dinero, aquí hay dinero y ahí te voy a mandar un carro lujoso, y ya creías tú en eso. Pero cuando Dios quiere que hagamos alguna cosa, algunas cosas no las podemos creer por lo increíble que se ve. De repente te manda a hacer algo y tú dices: pero ¿cómo? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Pero si yo necesito esto, ¿por qué quieres que haga lo otro? Me recuerdo de una anécdota que publicaron en un lugar que dice que había una joven que quería suicidarse, y dice que llegó a un lugar y habló con el Señor y le dijo: si tú no me haces una señal de que tú existes, me voy a suicidar. Dijo: si no veo que un hombre se pare de manos aquí, yo me voy a suicidar. Y el Señor estaba hablando con una persona y le decía le dijo: ve y párate ahí en un Oxxo, ahí en la entrada, te paras de manos. Pero Señor, ¿por qué lo voy a hacer si nunca lo he hecho? Tú párate y hazlo, yo te lo estoy diciendo. Y aparentemente era algo increíble, algo sin importancia, pero de ahí dependía la salvación de una persona. Esa persona vio ahí que llegó alguien y se paró de manos y creyó en la señal de Dios, y esa persona fue salvada. Igual nosotros, el Señor por nuestro bien nos dice las cosas, como aquí al pueblo les dijo: quédense aquí, sigan su vida, aunque haya guerra, yo los voy a cuidar, el rey no los va a tocar tampoco. El rey de Babilonia dice: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, dice en el capítulo anterior, en el versículo 11. Dice: ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Pero muchas veces tenemos temor de lo que va a pasar, o que viene una deuda y decimos: no, ya tengo que pagarla y no tengo el dinero, y Señor, necesito el dinero para pagar esto, y no llega, y no, pues ¿sabes qué? Pues voy a ir al préstamo, voy a empeñar el celular, voy a hacer esto, y no esperamos hasta el último momento. O en veces hasta se llega la deuda y ni modo, pues ya te cobran, pero el Señor te da la forma de salir de eso. O sea, no nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos. Siempre va a haber una respuesta de parte de Dios, siempre va a estar al pendiente de todo lo que necesitamos. Dice aquí en el versículo 6, dice, me quedé en el 4 o el 5, en el 5. Dice la gente para que sino que todo que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo. Vamos a leer el 9 y 10 de una vez, porque se queda así como que: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón, en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. El Señor ya iba, el rey Nabucodonosor ya iba a caer a los pies del Señor. El Señor tenía todo preparado para su pueblo, pero ellos no quisieron creer. Aquel rey Nabucodonosor, el último, que el Señor lo trajo como un animal en el monte, y hasta que él dijo que el único Dios verdadero y de este mundo, de esta vida, es el Jehová de los ejércitos, y fue quitado su castigo. De aquí, de lo que hemos leído, vienen otras preguntas. Dice, de lo que yo voy a leer, me van a decir cuáles son correctas y cuáles no. Dice, número 1, el pueblo prometió hacer cualquier cosa que Dios le revelara a Jeremías que debían hacer. ¿Eso es correcto? ¿Correcto o verdadero? La pregunta dice, lo que voy a decir, ustedes van a decir si es verdadero o no lo es. El pueblo prometió hacer cualquier cosa que Dios le revelara a Jeremías que debían hacer, que fue lo que leímos ahorita, hace un momento. Aquí ya me contestaron. También es la... Después está en la... Muy bien, nuestra hermana Elsa Martínez y nuestra hermana Alicia. Correcto, es verdadero. El pueblo prometió, como siempre prometiendo, pero pues no cumplían. Le dijeron a Jeremías que él hablara con Dios y que lo que Dios le dijera, eso es lo que iban a hacer. Eso fue lo que dijo el pueblo. Eso fue lo que dijeron, ¿no? La número 2, ustedes me dicen, nuestra hermana Lupita Esquivel, nuestra hermana Lupita también, correcto, es verdadero. Eso fue lo que dijo el pueblo. La número 2 dice, Dios demoró un mes para enviarle el mensaje a Jeremías. ¿Es correcto o es falso? Es más que una moneda de 2.50. Pero más o menos ayudarles poquito con la respuesta. Dice, Dios demoró un mes para enviarle el mensaje a Jeremías. ¿Falso o verdadero? Muy bien, nuestra hermana Elsa Martínez, correcto. Nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Lupita Esquivel, correcto. Muy bien. Muy bien, más falso que una moneda de 2.50. La número 3 dice así. Dios prometió librar al pueblo del ataque babilonio. ¿Falso o verdadero? Muy bien. Aquí ya contestaron. Para los de casita iba de nuez. Otra vez. Dios prometió librar al pueblo del ataque babilonio. ¿Falso o verdadero? Muy bien. Tu hermano Pepe Limón, correcto. No los saludados, hermanos, saludos y bendiciones. Nuestra hermana Elsa Martínez, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Lupita. Muy bien. Se ponen mucha atención en la lectura. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Dice así, ¿Dios prometió bendecir al pueblo cuando llegaran a Egipto? ¿Falso o verdadero? Dios prometió bendecir al pueblo cuando llegaran a Egipto. Otra moneda de
Otra de 250. Dios prometió bendecir al pueblo cuando llegaran a Egipto. No, el Señor les es falso. Les pondieron aquí. Dios les dijo que no fueran. Y que no fueron a que fueran bendecidos. Correcto, hermana Alicia. Nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Lupito también. Correctas las respuestas, pero es falso. Número 5. Dios prometió establecer al pueblo de Judá. Dios prometió establecer al pueblo de Judá. Al pueblo de Judá. Si era el pueblo de Judá y Benjamín. Amén. En el capítulo 42, versículo 10. Me voy a dar una ayudadita. En el capítulo 42, versículo 10 dice: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Entonces Él prometió establecerlos. Es correcto, verdadero. Gloria a Dios, hermanito, gracias por los versículos. Correcto, hermanito. Nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Elsa, verdadero. Nuestra hermana Lupita, así es, verdadero. El Señor prometió establecerlo si ellos obedecían. Pero pues ya vimos que en el capítulo 43 empieza la emigración a Egipto, quiere decir que no obedecieron. La número 6, esta hermana Lupita escribe: Dios prometió matar a todos los que huyeran a Egipto. Falso o verdadero. Dios prometió matar a todos los que huyeran a Egipto. Falso o verdadero. Esta pregunta dice: Dios prometió matar a todos los que vivieran en Egipto. También es pues verdadero, porque el Señor en los versículos 16 dice que el que se volviera y entrara a Egipto para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Dice que moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Es que la pregunta dice: ¿Dios prometió matar a todos los que huyeran a Egipto? Sí, porque aquí dice: y ellos que digo, quien escape delante del mal que traeré yo sobre él. Es que no habrá quien escape del mal que traeré. Entonces sí es verdadera. Aquí me marcaba otra cosa, pero sí es verdadera. Sí, porque si el Señor dice que el que se fuera a Egipto, ya iba a haber espada, pestilencia, se iban a morir todo el que se volteara hacia Egipto. Sí, correcto, hermanitos. Está muy bien. Nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Lupito, nuestro papá Pepe Limón, nuestra hermana Alicia, verdadero.
Aquí entre todos nos ponemos de acuerdo para ver bien las cosas. La número 7 dice, no voy a pasar porque estoy muy emocionado. El pueblo llegó a la conclusión de que Jeremías estaba mintiendo y que quería entregarlos en manos de Babilonia. El pueblo llegó a la conclusión de que Jeremías estaba mintiendo y que quería entregarlos en manos de Babilonia. En el capítulo 43, versículo 2 y 3, habla de eso. Y si es verdadero, dice en el 2, dice, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová, nuestro Dios. No creyeron en la palabra del profeta, sino en lo que pensaban ellos en su corazón malvado. Dice en el 3, dice, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. La gente no creyó en la palabra de Dios, lo que Dios le mandó decir con Jeremías, sino que su turbado corazón comenzó a tener malos pensamientos y a obedecer esos malos pensamientos. En lugar de creer en la seguridad de la palabra de Dios, y cuando el Señor nos dice, yo te voy a guardar, es cierto, aunque aparentemente parezca que no. Dice que aunque andes en valle de sombras, no temeremos ningún mal alguno. Y aunque en veces parezca que estamos en un lugar tenebroso, pero Dios siempre está con nosotros, siempre veremos la luz. Por eso es necesario que vengamos a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí, pastor? Pues sí. Pues sí, dice aquí nuestra pastora Palmira que nosotros creemos en el Señor, pero cuando, precisamente como Jeremías, que nos manda el Señor a alguien que andamos mal o necesitamos un consejo, Señor, ¿qué decisión tomo? Y nos manda a alguien y Él nos dice, ¿sabes qué? Mira, no sé, pero me dio que te aconsejara esto, que si vas a hacer esta cosa, lo hagas de este modo, porque a Dios le agradaría así, o porque uno de repente dice, no sé por qué estoy diciendo esto, pero alguien me lo puso. Y nosotros, no, hombre, pues, ¿qué tiene? Yo soy más listo que para que me ande diciendo a mí. Y Dios me va a dar la respuesta de otra forma. Al rato me habla a mí o me manda un telefonazo, pero el hermano que me está diciendo no. Tiene que ser Dios el que me hable directamente, si no, no le voy a creer. Y sí, pues, el Señor, como decía ahorita, nos habla de muchas formas y debemos estar atentos de creer que es una forma de como Dios nos habla. Nos puede hablar por medio de un niño, de un hermano, de nuestra esposa, de una predicación, de una enseñanza. No me cree mucho mi esposa, pero también puede ser mi esposa o el esposo, o sea, me refiero al matrimonio. O sea, puede ser cualquiera que nos traiga una palabra de Dios y debemos estar bien atentos a, si tenemos nuestro corazón en la creencia del Señor, en la fe en Dios, podemos creer que es una palabra de Dios que nos va a servir a nuestra vida. Esa fue la 7 y la 8. Dice, el pueblo quería rendirse a Babilonia, ¿cierto o falso? El pueblo quería rendirse a Babilonia, ¿cierto o falso? Para los de casita,
La otra pregunta es, ¿el pueblo quería rendirse a Babilonia en base a lo que leímos ahorita de Jeremías capítulo 42 y 43? Bueno, ahorita la respuesta a esa pregunta fue lo que leímos también en la 3. Que el pueblo quería rendirse a Babilonia. ¿Cierto o falso? Sí, hermano Pepe. No, en el capítulo 43, versículo 3 habla de lo que acabamos de leer. Ellos no creyeron en Jeremías porque creían que él los iba a entregar precisamente a Babilonia. O sea, es falso. El pueblo no se quería entregar a Babilonia, quería irse a Egipto para que no le pasara nada. Es falso, hermano. La hermana Alicia y la hermana Lupita, sí, es que a lo mejor se pudo enredar un poquito. Sí, la pregunta, la pregunta es, en base a lo que leímos, dice, el pueblo quería rendirse a Babilonia, ¿es cierto o falso? Es falso porque el pueblo no quiso obedecer a Dios. Dios le dijo que se quedaran allí y que el rey no se iba a meter con ellos y que Dios los iba a estar cuidando a todo el pueblo, que creyeran en el Señor, en lo que Él les estaba diciendo y que no se fueran a Egipto, porque Dios les tenía preparado ese lugar donde iban a estar cuidados por Dios y aunque hubiera guerra, no importaba, Dios los iba a estar cuidando. Es falso esto porque el pueblo no quería rendirse, el pueblo se quería ir de ahí. O sea, dice en el 3, dice, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos. O sea, si no le creyeron a Jeremías, y ellos creían que Jeremías los estaba incitando para entregarlos en manos de los caldeos, dice, y hacernos transportar a Babilonia. Por eso ellos se fueron a Egipto, emigraron a Egipto, porque no querían rendirse a Babilonia. Es que la pregunta es, o el texto más bien no es pregunta, sino que yo digo algo y ustedes van a decir si es cierto o es falso. Aquí dice, el pueblo quería rendirse a Babilonia. Y es falso porque el pueblo no quería. El pueblo no quería, se quería ir a Egipto y para allá se fue. Vamos a leer del 43, si tengo chance todavía. En el capítulo 43 del versículo 1 al 3, dice así. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar ahí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos. O sea, ellos decían que Jeremías los quería entregar en las manos de los caldeos, o sea, ellos no querían entregarse, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. O sea, no querían ir a Babilonia, ellos decían, no, con las mentiras que nos estás diciendo, lo que va a pasar es que nos van a llevar a Babilonia, porque Dios les decía, quédense aquí y yo los voy a cuidar aunque haya guerra, no teman del rey de Babilonia, yo los voy a cuidar y haya lo que haya, yo voy a estar cuidándolos. Pero ellos no quisieron obedecer. Ellos dijeron, no, mejor nos vamos a ir a Egipto. Y ahí ellos no querían entregarse, de hecho no querían entregarse con nadie, ellos querían huir para que no los apresaran, para que no los llevaran cautivos. Pero pues fueron a
a morir a Egipto, como dice aquí el Señor. Bueno, la última pregunta estuvo así como de... Cuando la palabra vino de Dios, cuando la palabra vino de Dios, Jeremías le dijo al pueblo que se quedaran en Judá y que Dios les daría prosperidad y seguridad. El pueblo rehusó el consejo y contra su voluntad llevaron a Jeremías a Egipto. Allí el profeta continuó predicando los mensajes de Dios y murió ahí. Se fueron y todos se llevaron a Jeremías a fuerzas. Él tampoco quería ir. Bueno, hermanos, pues creo que hasta aquí llega la enseñanza de hoy, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición como lo fue para mí, porque cada enseñanza, cuando nos toca compartirla, nos ponemos a leer un poquito más de lo que ya habíamos leído, lo que habíamos aprendido. No somos los maestros, pero nos paramos aquí para aprender y para ayudarnos entre todos a aprender. Como los que estamos aquí o allá en casita, como ahorita esa última pregunta, que entre todos empezamos a verla, checar que las cosas sean correctas, que sea verdadera, que no se esté dando una enseñanza de mentira, sino lo que diga la palabra de Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Hoy es jueves, mañana viernes, toca la enseñanza de nuestro pastor Fernando, en la página Jesús Fernando Martínez, ¿no? Mañana viernes a las 8 de la noche en punto. Y el sábado, enseñanza de jóvenes a las 6 de la tarde. Y iba a decir 6, pero no me sale. A las 6 de la tarde. Y nuestro culto presencial el domingo, que va a ser ya a las 11 de la mañana, para que se puedan levantar a tomar cafecito a gusto, desayunar y llegar aquí en punto de las 11 de la mañana, con la ayuda del Señor. Vamos a orar para agradecer al Señor estos momentos, que para mí se me hizo hoy como un momento, y se me hizo que se fue muy pronto. Gracias a todos nuestros hermanos que se conectaron y los que pudieron venir hoy. Les pedimos oración por nuestra hermanita Oti, por su salud y por sus neuronas, que el Señor siga restableciendo y que mañana regresa con nosotros aquí a su casa, que tenga una semana excelente, y también seguir orando por el papá de nuestro hermano Roberto, que todo salga conforme a la voluntad del Señor, y orar unos por otros, como dice nuestra hermana Alicia, y como dice el Señor. Bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, Señor, por esta hora maravillosa, Señor, que hemos pasado, Señor, delante de tu presencia, con tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por lo que hoy nos has enseñado, Señor, por toda sabiduría que tienes tú en tu libro maravilloso, Señor. Que sigamos profundizando, sigamos buscando y conociendo, Señor, lo que tú quieres de nosotros, y que seamos obedientes, que no seamos como ese pueblo, Señor, que no quiso entender y regresó al lugar donde no debía, Señor. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Los que hoy pudimos venir a tu casa, bendícenos, Señor, y los que están en casita, los que no pudieron venir, también bendícelos, Señor. Bendice a todo tu pueblo amado, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.